Buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que me he hecho desde hace un par de semanas y que finalmente he logrado redondear en este video que espero que disfruten mucho. Les cuento que estamos viviendo una época muy especial en la humanidad. La literatura se salió del libro y está dando paso a lo que yo llamo la posthistoria, término que he acuñado y que no tiene ningún otro antecedente según en lo que he podido investigar. Resulta que cuando el ser humano empezó a vivir en comunidad, probablemente lo hizo siempre, empezó a tener la necesidad de comunicarse los unos con los otros. Probablemente esta comunicación empezó de una manera casi que ni siquiera verbal, con lenguaje corporal, y fue evolucionando en fonemas, en maneras de expresarse verbalmente, para compartir la información que era de utilidad para mantener el progreso y la evolución del grupo social. Esta comunicación de información se fue volviendo conocimiento y empezó a surgir la necesidad de almacenar este conocimiento de tal manera que fuera posible que se consultara posteriormente. Esto dio paso a la escritura que empieza con temas como los modos cuneiformes que se usaron en Fenicia, los jeroglíficos egipcios, antes que eso las pinturas en las cavernas que vemos en España. Esto fue las primeras formas de mantener un registro escrito de la información y más allá de la información del conocimiento que se podría compartir más adelante con personas que tuvieran necesidad de conocer cómo resolver una circunstancia particular que alguien hubiera enfrentado ya anteriormente. Esto también es un poco el origen de la ciencia. Al empezar a aparecer esta forma de registrar la información, empezamos a entrar en la historia. De ahí para atrás es prehistoria. Historia es aquel periodo en que empieza el registro escrito de los hechos. Por eso empezamos nosotros a tener registros escritos sobre cómo hacer las cosas que afectan a nuestra sociedad. Y simultáneamente, esta manera de mantener registros escritos dan pie al arte, a la literatura. Y aparece la maravillosa literatura en todas sus formas, en el drama, en la poesía, en la novela, los cantares de gesta. Pero no olvidemos que también empieza la literatura no escrita, a través de los cantares de gesta que muchas veces eran verbales, tradiciones orales, a través de los trovadores, de los juglares, que los vivimos en nuestro entorno. Los mismos vallenatos son parte de esta tradición no escrita de la literatura. Y así estuvimos durante siglos, durante la manera en que expresábamos el arte de la literatura y almacenábamos y registrábamos el conocimiento era a través del libro. Hoy mucha gente dice que el libro es el mejor amigo del hombre o de la humanidad, y probablemente es cierto. El libro nos trajo hasta acá y le debemos mucho al libro. Yo he escrito bastante y he leído mucho, y leí muchísimo. Cada vez leo menos, cada vez escribo menos, porque he descubierto que hay ahora otras maneras de hacer. A finales del siglo XX aparece el Internet y hace una revolución en nuestras vidas y empieza a darnos la oportunidad de comunicarnos con otras personas desde puntos remotos, inicialmente por vía escrita. Pero a comienzos del siglo XXI aparece otra cosa que son las redes sociales. Y a través de las redes sociales empezamos a interactuar de una manera más profunda los unos con los otros y a transmitir nuestra información y nuestro conocimiento a través de estas redes. Y finalmente, para complementar las redes sociales, aparece el teléfono inteligente que nos esclaviza. Ya lo primero que hacemos todos los días es mirar el teléfono y lo último es mirar el teléfono y todo el día estamos pendientes de qué nos llega. Y vean cómo hemos cambiado nuestra manera de comunicarnos a través del teléfono. En el mismo WhatsApp, los mensajes de voz son cada día más comunes. Los videos son cada día más comunes. Y empezamos a quitarle la parte escrita a la comunicación y al conocimiento. Empezamos a transmitir nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras creaciones, más de una manera audiovisual que escrita. La lectura viene en decadencia y eso no es de ahora. Y la escritura también.
Cada vez leemos y escribimos menos. Disciplinas que son esenciales para la literatura escrita y para el conocimiento escrito, como la gramática y la ortografía, cada vez están más en desuso, y entiendo que esto le produce cierta desesperación a los puristas de la literatura, pero es que ya no escribimos tanto. Seña de esto es, por ejemplo, el auge que ha tenido en las ferias del libro en Colombia la presencia de los youtubers. También una seña fundamental de cómo la literatura evolucionó fuera del libro es el otorgamiento del premio Nobel a Bob Dylan el año pasado por su obra cantada, o sea, la comunicación verbal acompañada de música. Ya la literatura no tiene que estar escrita. Y es que la comunicación audiovisual es más efectiva porque le suma el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, al mensaje verbal y a la expresión. Entonces hacemos un impacto más profundo y somos más efectivos, no solamente informando, sino enseñando y entreteniendo y divirtiendo a la gente. Es curioso cómo los médicos en mi profesión, que es la administración de salud, se quejan mucho de que los sistemas nuevos de historias clínicas les quitan mucho tiempo porque tienen que sentarse a escribir en el computador. Pues resulta que ya han diseñado software y aplicaciones que permiten que estos informes se hagan verbalmente. El doctor le dicta al datáfono y el datáfono convierte esto en letras. Y esto ahorra tiempo, 8 veces más rápido. La misma información fluye verbalmente que por escrito. Y estoy seguro que en unos años vamos a ver esas historias clínicas a través de videos y ya no en literatura escrita. Y probablemente vamos a tener al doctor que nos haga una consulta vía holograma. La inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico nos están llevando aceleradamente hacia eso. Es por eso que les hago esta reflexión. Tuvimos la prehistoria. Vivimos siglos en la historia manteniendo el registro escrito y eso se está acabando. Los dinosaurios vivieron sobre la Tierra millones de años y se extinguieron. ¿Por qué no va a extinguirse nuestro buen amigo el libro? Por eso les digo, a partir de ahora, prepárense, porque estamos entrando en la posthistoria. Prehistoria, historia, posthistoria. Y va a ser una aventura fabulosa. A propósito, espero que se acuerden que cumplo años en 8 días. Gracias por ponerme atención en este video y ojalá disfruten y saquen provecho de estas reflexiones. Muchas gracias.